Si me lo permitís, antes de dar la palabra a las personas que asisten tanto en Zaragoza como en el resto de las oficinas, querría iniciar una serie de preguntas, de dudas que me han surgido a mí. Creo que, que ayudarían un poco a aclarar algunas de las muchas cuestiones que se han hablado en la ponencia y querría hacerlas, pues aprovechando el momento, querría hacerlas, no vaya a ser que después no me dé tiempo, dicho claramente. En primer lugar, desde luego nuestras videoconferencias para los alumnos lo que intentan es que el consumidor intente tenga un criterio propio, que pueda tener alguna noción. Por supuesto que si se acude a un asesor financiero tendrá muchísima más información, pero que pueda tener alguna noción. Entonces, en primer lugar, se hablaba de transparencia, de que pueden informarse sobre las carteras de valores o los plazos de los títulos de renta fija. Y la pregunta es, ¿cómo lo podría hacer un consumidor? Porque claro, el folleto informativo parece que está editado una vez, pero si quiero información actualizada de cuál es hoy la cartera de valores de un fondo de renta fija, ¿cómo lo podría hacer? Con temas tan importantes como saber si tiene preferentes o no. O sea, esa era la primera pregunta que quería plantear. La segunda, muy interesante, el término de que no solo hay que mirar la rentabilidad, sino también la volatilidad. ¿Qué criterio qué consejo le podíamos dar al pequeño ahorrador para que intente ver ese riesgo, esa volatilidad? Luego, en último, en cuanto a páginas de referencia, has mencionado el Morningstar. Aquí habitualmente miramos la página de Inverco por ver qué nos aportaría esa página de Morningstar de forma añadida. Luego, en último momento, has mencionado como un fondo caro el que tiene un TER alto. Te pediría que nos expliques qué es eso del TER. Y por último, también has hablado que los fondos garantizados están reduciendo su cartera, y nosotros lo que habíamos visto hasta ahora es que sobre todo el consumidor, el pequeño ahorrador, seguramente porque lo hacen bancos y sobre todo cajas, se habían comercializado muchísimos fondos garantizados. Creo que has dado la explicación, pero a ver si nos podrías repetir un poco por qué esos fondos garantizados ahora tienen dificultades. Vale. Bueno, pues la primera, ¿cuál era? La de... La transparencia, ¿cómo mirar la cartera? Sí, pues vamos a ver. Lo más sencillo es ir a la entidad y entonces cuando le exijan, le ofrezcan el fondo de inversión adecuado, oye, pues dame el informe mensual. Todos los fondos de inversión tienen que hacer un informe mensual, que es un informe muy sencillito, en donde me pone la evolución histórica, me pone muy importante también la evolución por trimestres, por los últimos trimestres, la rentabilidad que ha sacado ese fondo de inversión por trimestres, me pone muy importante también la cartera sectorial, la diversificación geográfica, las 10 posiciones más importantes, ¿vale? Con lo cual ahí, claro, ahí a lo mejor es difícil ver si tiene preferentes o no. En todo caso, se lo tenemos que preguntar al gestor de, oye, pero llama al gestor, o sea, al asesor bancario, tenemos que preguntar, llama al gestor y pregúntale si tiene preferentes o no tiene preferentes. Entonces, el gestor sí, el asesor sí que tiene acceso al gestor y sí que le puede dar la cartera actualizada con todas las posiciones. ¿Vale? Entonces le pregunto, ¿y tiene preferentes o no tiene preferentes? Pero las preferentes, ¿a qué precio las tiene valoradas? Porque estamos viendo aquí el drama de las preferentes, que las tenemos valoradas a precio de saldo, y a lo mejor el fondo de inversión en concreto pues no las tiene valoradas a precio de saldo, las tiene valoradas a precio de compra. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es que esto es una inversión a largo plazo y entonces el plan general de contabilidad me posibilita valorar. A lo mejor yo no quiero tener ese tipo de fondo de inversión que tiene preferentes. Eso ahí sí que es verdad que la transparencia, claro, deberíamos de ir a un sitio un poquito más complejo, ¿no? Que es preguntarle directamente y que nos dé toda la cartera, porque eso nosotros vamos a invertir en un fondo de inversión y tenemos pleno derecho a hacerlo. Otra cosa es que sea más fácil o más difícil. En cualquier caso, ese informe mensual lo tenemos perfectamente accesible. Y es más, incluso en la propia página web de cualquier entidad está. Es decir, si no queremos preguntársela al gestor, tenemos en la propia página web. Pero vamos más allá. En esa página, por ejemplo, Morningstar, la tenemos la cartera actualizada. Es decir, nosotros podemos ver qué es lo que ha hecho ese fondo de inversión a la semana. Es decir, esa misma información a lo mejor la propia entidad también lo tiene, ¿vale? Y también el fondo de inversión, si voy a la página web de Ibercaja, a lo mejor también tiene la información actualizada. ¿Qué problema tenemos? Que a lo mejor yo no puedo comparar la información de Ibercaja con la información del BBVA. Sin embargo, si yo voy directamente a Morningstar, me dan la información de la misma manera, con lo cual es mucho más fácil comparar, ¿no?
la rentabilidad Sí, ponderada con la volatilidad. pues la volatilidad es una medida, al final hay muchos ratios, pero en cualquier caso hay dentro de esa ficha mensual o dentro de esa fecha diaria, el concepto de riesgo medido por la volatilidad ya nos lo marca, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que marca ese riesgo es cuánto es lo máximo que ha subido y cuánto es lo máximo que ha bajado. Es decir, claro, eso nos da una medida de lo que se ha podido perder. Porque si yo estoy en lo máximo, pero ha llegado a estar también en una forma mínima, si yo hubiera tenido tan mala suerte de comprar justo en máximos y de vender justo en mínimos, ese dinero lo hubiera perdido ya, ¿vale? En todo caso, es muy sencillo también. Yo cojo históricamente y veo cómo se ha comportado en las crisis bursátiles, cómo se ha comportado en 2008, cómo se comportó en 2001, ¿vale? En todo caso, claro, si hay fondos de inversión de reciente creación, fondos de inversión nuevos, pues claro, tengo que tener una cierta precaución porque no tiene historia y yo no sé cómo se ha comportado en esas épocas, ¿no? El TER. El TER, al final, fíjense como yo les decía, que la comisión de gestión era un 2,5 y el TER podía ser hasta un 2,7. ¿Por qué? Porque ahí metemos el resto de comisiones, es decir, que no están, por así decirlo, exteriorizadas. Pues, por ejemplo, no sé, pues gastos de notario para la constitución del fondo de inversión o gastos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por plantear la información financiera, ¿no? O sea, el resto de gastos pequeños que al final, pues fíjense, un 0,2% en el caso del PIB Water. Es decir, el TER es la medida real de todo lo que está cobrando ese fondo de inversión. Y por último, los fondos garantizados. Los fondos de inversión garantizados, esto es muy sencillo. O sea, ¿cómo se hacían los fondos de inversión garantizados? Pues el gestor lo que hacía era, cogía un bono del Estado español, por ejemplo, a 3 años, ¿vale? Imagínense que le daba un 4%. Un 4% al año por 3 años es un 12%. Bueno, pues ese 12% es lo que el gestor podía tirar a la basura. Es decir, con ese 12% se lo podía jugar el gestor a todo o nada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo? Porque al final el capital lo teníamos garantizado. Si hubiéramos comprado esos bonos de inversión, dentro de 4 años tendríamos 112 euros, ¿vale? Pues esos 12 euros es lo que el gestor se puede jugar. ¿Qué es lo que hacía? Compraba normalmente un warrant, un derivado financiero, que podía dar mucha rentabilidad si la cosa iba bien o quedarse a cero si la cosa iba mal. Pero si ese warrant se quedaba a cero, no pasaba nada porque mis 100 euros que había invertido, esos los mantenía. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Que los tipos de interés han bajado mucho y claro, no se puede comprar un warrant en esas condiciones, ¿no? Ha bajado mucho la volatilidad, con lo cual los warrants pues son muy caros también, sobre todo los alcistas, y los tipos de interés han bajado, ¿no? Con lo cual ahora es muy difícil ofrecer unas rentabilidades mínimamente atractivas, ¿no? Con los fondos de inversión garantizados. Con lo cual, al final, el fondo de inversión garantizado, pues realmente, claro, ofrece muy poquita rentabilidad. Sí, creo que... Pues no sé si tenéis preguntas entre el público de Zaragoza o el resto de oficinas. Sabéis que para hacer cualquier pregunta basta con que abráis el micrófono y la planteáis. En cualquier caso, las transparencias las tenéis a disposición de todos, las tienen a disposición todos ustedes, con lo cual, si tienen alguna duda o lo que sea, pues ahí también en mi página web o a través del email o a través de Javier, pues cualquier duda que tengan, pues yo tendré mucho gusto también en tratar de responderlas. Por favor, yo voy a hacer una pregunta. Sí. Bueno, Con relación a las participaciones preferentes, concretamente las participaciones preferentes de la Caixa, ya sea gracias a Dios tiempo, ¿no? La lucha que hicimos aquí en su día ha sido sincera. Y quería hacer la pregunta en el sentido de que esas participaciones preferentes, el cupón lo paga trimestral, lo está pagando con una rentabilidad del 3,96. ¿al trimestre Sí, o al año? al año, un 3,96 anual. Entonces, tal como están los tipos de interés, y en vista que esa inversión concretamente se recuperará, tengo entendido, en el año 2020, quiero decirte que tal como está la cosa, tal vez, tal como se vaya acercando la fecha, puedan estar valoradas en el mercado, hoy día también tenemos mercado, por encima de su valor. Si yo las quisiera vender, ya saben ustedes que siempre, en este caso, yo concretamente y otros muchos compañeros firmamos en su día una póliza ignorada y con lo cual resaltamos el dinero. Si yo quisiera vender esto, yo tengo capacidad para ir a la Caixa y decir, oiga, me vendan esto. Bueno, eso ya lo tendría que hablar con la Caixa, pero en cualquier caso el mercado de preferentes no es un mercado no es un mercado
cotizado en un mercado electrónico, como puede ser, por ejemplo, las acciones. No sé si hablo aquí o mejor. Aquí en Quina. Sí, ahí también me escuchan. Sí. En cualquier caso, las participaciones preferentes, como gran parte del mercado de renta fija, por ejemplo, el mercado de IAF es un mercado telefónico. Es decir, es un mercado, desde luego, no tan transparente como el mercado bursátil, como el mercado de acciones de Telefónica. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que mientras el mercado era alcista y todo el mundo quería comprar participaciones preferentes, era muy fácil encontrar compradores y vendedores. El problema es cuando no hay nadie que quiere comprar las participaciones preferentes. Entonces, claro, ahí se produce un gap, un agujero entre los que quieren comprar y los que quieren vender. Entonces, usted si va, por ejemplo, a la página web de AYA y si cotizan estas participaciones preferentes en el mercado de AYA, usted verá como una cosa es... Claro, pero una cosa es el precio al que se ha ejecutado la última operación y otra cosa es el precio al que a usted le gustaría vender. Porque usted a lo mejor le gustaría vender a ese precio y dicen, pues es que a ese precio no hay nadie. Entonces, y si yo pongo una orden, por ejemplo, por debajo de ese precio de mercado, bastante. Me parece que lo que estoy usted preguntando es de la deuda que dieron del canje de participaciones preferentes CaixaBank, que usted recuperó el dinero a través de un préstamo que estaba ignorado a esa deuda subordinada. Entonces, esa deuda subordinada, la capacidad para comprarla y venderla, ahora mismo la tiene la Caixa. Usted ha recuperado el dinero. Vale. En caso de que la Caixa venda el dinero y se produzca un superávit, si no recuerdo mal los acuerdos tomados, ese beneficio extra lo recibe usted. Pero la decisión de si se compra o se vende la toma la Caixa. No obstante, habría que acudir al acuerdo para ver si se le puede instar, sobre todo, a que venda en el momento en que la cotización supere el importe del préstamo, ya no tanto por ganar esa rentabilidad, porque digo yo que si usted recupera el dinero a través de un préstamo, no tiene tanto interés ya la especulación con eso, sino el haber recuperado su dinero, sino de cara a poder decir, mira, vende y cancelamos el préstamo y nos olvidamos del préstamo. Claro, pero eso sería, en vez de lo que estamos aquí planteando en la ponencia, que es de fondos de inversión, eso está muy vinculado al acuerdo de la Caixa. Yo creo que eso sería una pregunta, tal vez, para preguntársela concretamente al compañero Sergio Cebrián, que lleva este tipo de temas puntuales del acuerdo con la Caixa. ¿La próxima reunión sería más apropiado? No para la próxima reunión, sino a través de asesoría. No, pero la próxima reunión, como Alicia Costa sigue a hablar de productos de ahorro, seguramente tocará también las preferentes. Sí, es que se lo digo porque precisamente el otro día consulté por internet y vi que estaban por encima de su valor. Ya. Entonces fui a la Caixa y me dijeron que no. Y aunque usted las ponga, usted ponga una orden de venta pero por si debajo del precio del mercado, no se lo van a ejecutar. Claro. Dice, es más, si quiere usted poner esa orden, nos tiene que ingresar en la libreta el importe que en su día se pidió. Eso para empezar. Vaya. Enseñado. Digo, lo que tenía dedicado, lo que le estaba diciendo, que la posibilidad de operar en el mercado, ahora tiene la Caixa, usted tiene el dinero en su cuenta ya. En caso de que la Caixa venda y se produzca un beneficio, es suyo. Pero desde luego el poder para el derecho de prenda que ejercita la Caixa, todo ese título, para operar en el mercado, es de la Caixa, claro. Si usted quiere hacer usted no lo puede vender ahora, claro. Si quiere hacer algún tipo de especulación, pues claro, la Caixa le dice, pues vale, devuelven el préstamo y ahora ya juega lo que quiera. Eso es porque figura mi nombre, ¿no? Porque eso es suya, pero está ignorado, por lo que dice Javier. Sí, es de la Caixa. No es suyo, pero tiene ignorado, exactamente. ¿No? Lo tiene ignorado y a cambio usted tiene el dinero en su cuenta bancaria. Claro. Si usted quiere, digamos, especular con ese dinero, no puede tener el dinero en su cuenta bancaria. Me den otra, o sea, anular ese préstamo ignorado. Claro. Anularlo. Claro, pero eso sería ya no solo para usted, sería para muchas personas, porque todo el mundo tiene el mismo título. Claro. Sería para yo no quiero traer ningún negocio. Claro, pues entonces, eso sería tal vez para transmitirse a la Caixa, no solo con la deuda, pues yo creo que usted está hablando de la deuda privada a 10 años. Pero también estaba pasando con las convertibles. Había dos partes en el canje. Sí, es que había un 30% que se convertían en acciones de CaixaBank, de CaixaBank, que precisamente estas el otro día estaban, pues no estaban. Pero eso formará parte de las próximas reuniones cuando se convoque la comisión paritaria dedicada con la Caixa para ver lo que se puede ya ir cancelando de aquello. Pero ya no es la decisión por una sola persona, lo que todos ustedes están en la misma situación. Bueno, ahí habrá que hacer algo.
Gracias. Tomamos nota. Sí, yo quería preguntarle a Juan una pregunta. Vamos a ver, podemos ver en portales como Inverco que hay fondos de inversión que ofrecen un 20, un 30, un 40 durante los últimos años. Te han ofrecido. Que han ofrecido, exactamente. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Estos fondos de inversión son accesibles para el común de la gente? Claro, ¿O sí. tienen muchas barreras de entrada? Para nada. ¿Exigen una cantidad mínima muy alta? Para nada. Para nada. Esto es lo que se llama arquitectura abierta. Entonces, la arquitectura abierta te permite comprar todo este tipo de fondos de inversión en tu entidad, en la gran mayoría de las entidades, incluso a través de Internet. Es sencillísimo. Hay muchos portales web de bancos y de sociedades de valores y bolsa que puedes operar en este tipo de fondos de inversión. Lo único que tienes que saber, sí que es verdad que a lo mejor hay estos fondos de inversión que comentaba el compañero, sí que es verdad que hay fondos de inversión de estos súper buenísimos que andan de este tipo de rentabilidades que tienen dos categorías. Unos que son institucionales y otros que son para particulares. Ahí sí que es verdad, la única diferencia es que el institucional cobra menos comisión de gestión. Claro, y se entiende, porque al ser institucional es un fondo que a lo mejor compran otros fondos de inversión. Ustedes han oído hablar también de los fondos de fondos. Bueno, pues este tipo de fondos compra este tipo de fondos institucionales. Pero es la única forma, es la única diferencia. Pues a lo mejor el fondo normal te cobra el 2,5 y el fondo institucional te cobra el 1,5. Pero al final las rentabilidades, pues una te dará el 30% o te habrá dado el 30% y otro te dará el 29%. Si somos inversor retail minorista, tenemos que comprar el de la comisión de gestión, el de la comisión cara. Eso algunas gestoras, porque la verdad es que depende de cuál sea el banco, tú puedes elegir el fondo de inversión institucional y si el banco le parece bien, pues te puede vender también el fondo institucional, porque no hay ningún otro tipo de barrera, ¿no? Y la mayor parte no tienen ni siquiera comisiones de suscripción de estos fondos que estaba comentando el compañero. Otra cosa son los fondos de inversión garantizados o fondos de inversión con un plazo determinado, que eso sí que suelen llevar comisiones. Pero estos fondos que vemos que tienen rentabilidades astronómicas son perfectamente accesibles al inversor pequeño desde 6 euros. Otra cosa es que tengamos la capacidad de elegir aquel fondo de inversión. Pero no nos obnubilemos con este tipo de fondos de inversión y pensamos que los hemos descubierto y que nunca me los había ofrecido el banco y que ahora ya puedo invertir. Ojo, que el riesgo también es importante. Es decir, que estos fondos de inversión que dan un 30% de rentabilidad, pues a lo mejor pueden perder otro 30%. Pues estamos hablando de fondos de inversión de renta variable que ya han tenido una rentabilidad extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿vale? Pero en cualquier caso son perfectamente accesibles. ¿Hay alguna pregunta desde alguna de las oficinas que están conectadas? Recordar que para hacer las preguntas tenéis que abrir el micrófono. Os veo ahí hablando. Solo hablan los de Zaragoza. Una pregunta de Madrid. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si hay fondos de inversión que puedan invertir en obligaciones. Y si es así, ¿qué tipo de problema pueden tener? Si es que es el caso. Sí, claro. Sí. Bueno, pagaré. Eso depende del tipo de que ponen el folleto. Pero puedes invertir al final, y además es muy interesante la pregunta, porque incluso fondos de inversión de renta fija a corto plazo pueden tener una cartera de tal forma que inviertan un porcentaje pequeñito, imagínate, en obligaciones a 3 años, que eso que significa, como la gestión es a corto plazo, lo que significa es que el resto de su cartera a lo mejor tiene que estar solamente invertida en renta fija a 6 meses, para tener una duración media inferior a un año. No quiere decir, el que un fondo sea de renta fija a corto plazo, no quiere decir que todos sus activos tengan que tener obligatoriamente menos de un año de duración. No, puede ser que tenga activos o plazos fijos a lo mejor de entidades a 3 meses, a 6 meses, y eso me permita alargar la duración de otro tipo de activos, ¿no? En menor porcentaje. Pero fondos de inversión de obligaciones puede haber perfectamente. Lo que le vamos a exigir a ese fondo que tenga una cartera diversificada de obligaciones, ¿no? Y luego ya dependerá. ¿Queremos un fondo que solo invierta en obligaciones estatales, es decir, del sector público? ¿O queremos un fondo de inversión que solo invierta en bonos de empresas privadas?
o en bonos o en obligaciones de sector de países emergentes. Eso ya, ahí tenemos todas las gamas habidas y por haber. Si ustedes van a la página Morningstar y despliegan la categoría de fondos, yo me atrevería a decir que es infinita la categoría de fondos que hay. Lo único que eso que hay que tener en cuenta el riesgo. Es decir, que a lo mejor yo veo la rentabilidad histórica de un fondo monetario y la rentabilidad histórica de un fondo de inversión de renta fija a corto plazo y veo la rentabilidad histórica de un fondo de inversión de renta fija a largo plazo y claro, me tienta a invertir en un fondo de inversión de renta fija a largo plazo. Pero tenemos que ser conscientes que esa rentabilidad, como he puesto en una de las diapositivas, pues si los tipos de interés suben, si el rating de las empresas que hay debajo de ese fondo de inversión se deprecia, o simplemente con que los inversores venden renta fija para comprar renta variable, por ejemplo, o para comprar activos inmobiliarios, pues pueden provocar una depreciación de los activos y entonces una depreciación del valor liquidativo y pérdidas para nosotros como inversores. Y hay que tenerlo también cuidado. ¿Una otra pregunta? Sí, has comentado los fondos de depósitos considerados de renta fija a corto plazo, que ahora parece que se han puesto muy de moda, ¿no? Bueno, pues claro, hay fondos de inversión que son las de renta fija a corto plazo, que un activo en el que pueden invertir son los depósitos, son depósitos bancarios. De hecho, hay fondos de inversión en los que pueden invertir solamente en depósitos de entidades concretas. Hay muchos fondos, hay fondos de inversión que, bueno, que cada uno puedes especificar tu política de gestión y si tú ves adecuado invertir en depósitos a plazo fijo porque el plazo es inferior y porque los tipos de interés son atractivos, pues con tal que lo ponga en tu folleto de gestión y ese folleto sea inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no hay ningún problema. Claro, porque desde el punto de vista de compararlo con un propio depósito, perdería la garantía del fondo de garantía de depósitos, pero a cambio podrías cancelar el fondo, digamos, con libertad en cualquier momento. Claro, a saber, si nosotros comparamos un depósito a plazo fijo con un fondo de depósitos a plazo fijo, hay pros y contras. Es decir, el fondo de inversión tiene la ventaja fundamental de la fiscalidad. Es decir, tú puedes ir acumulando rentabilidad en ese fondo de inversión, no como en el depósito a plazo fijo, que el depósito a plazo fijo, cuando te pagan los intereses, ya te hacen una retención Hacienda y ya los intereses ya no los vuelves a reinvertir al mismo tipo de interés. En cambio, el fondo de inversión está continuamente reinvirtiendo los intereses. Por otro lado, si tú en algún momento quieres invertir en otro tipo de fondo de inversión, puedes traspasarlo y hay un peaje fiscal, es decir, no tienes que aflorar intereses por mucho que tú vendas. También la liquidez también es importante, tú puedes deshacer ese fondo de inversión cuando tú quieras. Cosas en contra, que el fondo de inversión te va a cobrar una comisión de gestión. Es decir, si medimos rentabilidades brutas, no te va a ser nunca, siempre la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo va a ser superior a la del fondo de inversión de depósitos a plazo fijo, porque el fondo te va a cobrar una comisión por hacer esa estructura. Porque al final el fondo de inversión es una sociedad anónima, tiene que registrarse ante el notario, gastos, tiene que registrarse ante la CNMV, gastos, tiene que emitir un folleto, gastos, con lo cual eso al final lo repercute en ese tipo de gastos, lógicamente, entre los partícipes. Y luego, con respecto al fondo de garantía de depósitos, claro, ese es un problema. Lógicamente, los fondos de inversión, como tienen que tener un patrimonio mínimo, no están dentro del fondo de garantía de depósitos, pero los fondos de inversión están diversificados. Es decir, no pueden invertir solamente en depósitos de una sola entidad. Por lo menos tienen que invertir 2 o 3 o 4, ¿no? Y ya son fondos muy concretos, ¿no? La mayoría de los fondos de inversión invierten, a lo mejor, no sé, en un montón de referencias, ¿no? Con lo cual también estás diversificando el riesgo. Es difícil, es imposible que todas las entidades que tienen un fondo de inversión debajo quiebren, ¿no? No ha pasado nunca en la historia que un fondo de inversión quebrara. Porque la propia diversificación hace casi prácticamente imposible que quiebre. Porque si quebrara un fondo de inversión significaría que ha quebrado prácticamente todo el mercado financiero español o del mundo. Bueno, aquí en la asociación tenemos la experiencia de los fondos inmobiliarios. Bueno, claro, pero es que ese tipo de instituciones de inversión colectiva, yo creo que entraba fuera. De hecho, fíjate que cuando se ha hablado de estadísticas, ponía instituciones de inversión también inmobiliaria, pero yo no he entrado en ellas, porque yo solamente me estaba refiriendo a los fondos de inversión mobiliaria y a los fondos de inversión monetaria. Solamente me he referido, o sea, que los fondos inmobiliarios los saco fuera de lo que yo os he estado contando. O sea, eso efectivamente tienes razón, eso es otro tema. Pero fíjate, por ejemplo, hablábamos antes un caso en el que Adicae estuvo muy implicado, el caso de ABA, por ejemplo, aquí en Aragón. Bueno, pues la gente que tenía fondos de inversión de ABA no tuvo ningún problema. Los traspasó a otra entidad exactamente igual, y de hecho eran fondos que iban fenomenal. O la gente que tenía acciones depositadas en ABA no tuvo ningún problema.
los traspasó a otra entidad y aquí paz y después gloria. Es decir, que al final... Sí, ahí el problema se produjo con un depositario. El con problema unos fue, títulos. claro, pero el problema era en lo que invertía, en lo que te decían de invertir, ¿no? Pero los fondos de inversión no tuvieron ningún problema. ¿Tienes alguna duda? Sí. Quiero entender, ha dicho que no se han, o sea, que los fondos de inversión Sí. no se han hablado por el fondo de garantía. Los fondos de inversión no. Ninguno. No. Los fondos de inversión no. Es el dinero que tiene un partícipe, sí, sí. Es el que tiene un ahorrador en un banco, el dinero que tiene en cuenta corriente en un plazo fijo. Pero no los fondos de inversión, no. Pero normalmente lo que ha comentado aquí, lo de ABA, Sí. has pasado Claro, tradicionalmente, claro. se hace cargo de ese fondo Claro. y haces la solvencia. Exacto. No. La solvencia la tiene siempre. O sea, tenga usted en cuenta que una cosa es, o sea, usted es el dueño de lo que hay debajo de los fondos de inversión. Es decir, usted no le tiene que preocupar que el BBVA sea muy solvente. Usted lo que tiene que preocupar es que si el fondo de inversión invierte en Telefónica, que Telefónica sea solvente. Si el fondo de inversión invierte en obligaciones del Estado español, usted le tiene que preocupar que el gobierno español sea muy solvente. Si invierte en Deus Telecom, que Deus Telecom sea solvente. Eso es lo que le tiene que preocupar a usted. No que la entidad gestora sea solvente. Porque usted no invierte en la entidad gestora. La entidad gestora invierte en activos a su nombre, no a nombre de la entidad gestora. Claro, usted no tiene ningún tipo de riesgo de solvencia de la entidad gestora. La entidad gestora a usted le da igual. Claro, ABA quebró y la gente que tenía fondo de inversión no tuvo ningún problema. El problema es que imagínese usted que ABA hubiera cotizado en bolsa y usted tuviera acciones de ABA. Hubiera perdido todo el dinero, claro. Claro. ¿Alguna duda? Resulta extraño que no haya dudas en Barcelona. El día de las charlas de acciones, todas las preguntas de fondos de inversión. Ahí en AICED. En Madrid creo que quieren preguntar. Ahora. Desde el punto de vista de una... Hable alto. Desde el punto de vista de una actitud, de una actitud ahorradora, como los depósitos están tan bajos, aunque tengan lo del fondo de garantías, de alguna forma entiendo o deduzco que se está favoreciendo o invitando a invertir en fondos teniendo en cuenta los riesgos, las rentabilidades. Es decir, para un ahorrador no es mala idea plantearse los fondos. Yo creo que es la única alternativa que tenemos. Porque realmente, claro, los plazos fijos cada vez reducen más la rentabilidad. Hombre, la ventaja que tenemos ahora es que no hay inflación. Entonces, como no hay inflación, pues si podemos arañar un 2% de rentabilidad en un depósito de plazo fijo, pues estamos saliendo bien. La inflación está al 0,5, al 0,4, pues bueno, pues estamos saliendo bien, ¿no? Lo que tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, es acompasar nuestro horizonte de inversión con nuestro horizonte de necesidades financieras. Es decir, si usted, por ejemplo, dice, mire, yo es que estoy ahorrando porque a lo mejor dentro de 4 o 5 años me quiero comprar una casa. Ahora no es el momento, pero prefiero ahorrar. Oye, dentro de 5 años esto a lo mejor se ha solucionado y entonces, bueno, a lo mejor pues me apetece meterme en una entrada para un piso, lo que sea. Bueno, pues entonces, si usted hace plazos fijos año a año, pues claro, está teniendo una liquidez que usted tampoco necesita, porque usted el dinero lo va a necesitar dentro de 5 años. Entonces, a lo mejor, si arañamos un poco de rentabilidad, en vez de invertir a un año, invertimos a 3 o 4 años, estamos arañando rentabilidad. A lo mejor en vez de conseguir un 2, conseguimos un 3. Claro, un 1% más en 4 años es un 4% más de rentabilidad. Que al final eso es coste que tiene usted si no lo consigue, coste que vale su liquidez, ¿no? El ir haciendo este tipo de operaciones, ¿no? Otra opción que es invertir en renta variable. Claro, renta variable, la bolsa ha subido mucho en estos últimos días, ¿no? Entonces, a fecha de hoy, ¿es óptimo? Hombre, pues yo para un inversor que invierta 5 años, yo creo que sí. Fondos de inversión como hemos visto, ¿no? Fondos de inversión buenos, fondos de inversión que, oiga, en las épocas de crisis lo ha hecho mal, pero menos mal que su índice de referencia, y en las épocas buenas lo ha hecho mejor que su índice de referencia, ¿no? Ahora, ¿en qué porcentaje? Bueno, pues a lo mejor no es descabellado decir, mira, pues si yo nunca he invertido en renta fija, oye, pues empiezo el primer año, invierto un 10% en renta variable y un 80% trato de alargar un poco el plazo fijo, ¿no? Y trato de hacer un plazo fijo que me dé más rentabilidad, porque como yo no la voy a necesitar en 5 años, pues voy a tratar de conseguir, le voy a dar al banco menos liquidez para mí y eso se lo voy a cobrar a base de rentabilidad, ¿no?
O intento comprar, en vez de un depósito a plazo fijo, vamos a ver si compro, como usted, como algún compañero de Madrid decía, un bono del Estado español a lo mejor, ¿no? Pero hágase una idea, el bono a 10 años paga el 4%. Es decir, que las rentabilidades son muy escasas. El verano pasado que la crisis España iba a quebrar, pues el bono a 3 años pagaba el 6. Ahora el de 10 años paga el 4, ¿no? Con lo cual esas son las referencias que tenemos, ¿no? Como le digo, no hay inflación, con lo cual, como no hay inflación, no nos tiene que penar el que no nos den rentabilidad en el plazo fijo, ¿vale? Entonces, no es que nuestro dinero sigue manteniendo valor y sigue generando valor, ¿no? Claro, a ese dinero le quitamos también los impuestos, la retención de Hacienda, le quitamos posibles comisiones, etcétera, ¿no? En todo caso, claro, ¿cómo evaluamos? Pues el fondo de inversión entra en ese porcentaje de clientes que tienen esa cierta cultura financiera, entiéndame cultura financiera en ese tipo conocimiento de riesgo, ¿no? Y ver si yo tengo cultura financiera, yo puedo tener mucha cultura financiera, pero ser inversor de depósito a plazo fijo. ¿Por qué? Porque yo no puedo soportar perder ni un euro, ni un solo día, porque me pongo muy nervioso. Bueno, pues ese tipo de inversión, pues es que ese es de plazo fijo, ¿no? Entonces, tenemos un poco que acompasar, ¿no? Y tenemos un poco nosotros también que hacer un poco autotest, ¿no? Y examen de conciencia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en 2008? Es que en 2008 la bolsa esto fue un drama. No sé si algunos de ustedes lo vivirían, pero en mi caso, que soy profesional de esto, pues fue un drama absoluto, ¿no? Entonces yo siempre, cuando comento, ¿qué pasó con este fondo que tú quieres comprar? Es que a mí ahora todos mis clientes están encantados. Oye, qué fondo tan chulo tienes, el Peter Water, va fenomenal. Va fenomenal porque sube. Te encanta este fondo de inversión, estás encantado porque sube. Si bajara, no te gustaría tanto. Aunque a lo mejor bajara muchísimo menos que el mercado, ¿no? Es decir, un fondo de inversión que baja el mercado al 20% y el fondo solo baja un 10%, coño, es que hay que invitar a cenar al gestor por ahí, ¿no? A pesar de perder un 10%, ¿vale? Cuando sube un 20% la bolsa y el fondo sube un 30%, pues es que hay que invitarle a cenar al gestor, ¿no? Pero en las dos situaciones, ¿no? Entonces, claro, esto al final, claro, tenemos un poco también que dignificar, ¿no? Un poco la profesión de economista, ¿no? Porque al final los fondos de inversión, claro, la personalización es fundamental. Es decir, esto no es café con leche para todos. Pero eso es en muchos casos labor también de cada uno de los ahorradores, de que tengan interés por venir a charlas como esta, de que hagan probatinas, de que vean páginas web, de que vean opiniones, que son todas gratis, que es que al final esto no cuesta dinero. Ir a Morningstar tienes un montón de artículos de opinión, tienes un montón de autotest que tú te puedes hacer, ¿no? Y sobre todo, ver que al final un fondo de inversión que te da el 30% ya no es que sea accesible a tu perfil, es que tiene también un riesgo. Si ha subido un 30%, significa que puede bajar un 30%. Entonces, claro, eso encaja dentro de mi perfil. Porque fíjese cómo los fondos de inversión de renta fija a corto plazo han subido. O los fondos de inversión de gestión pasiva. Hay fondos que, mira, mi objetivo es ganar un 5%. Ah, pues ese fondo lo quiero. Oiga, he dicho objetivo, no he dicho garantía. Porque corto plazo digo, le da el 2%. Claro, esto es más del 100% de rentabilidad. Entonces, eso es lo que paga el mercado, es lo que paga el mercado. Y eso es el objetivo. ¿Tú te fías del gestor? Bueno, pues lógicamente, si tu objetivo es conseguir un 5%, que puede ser en el peor de los casos, no sé, que pierdas un 5%, pero no es que pierdas un 30%, ¿no? Entonces, muchas veces el traslado, el trasvase de depósito a plazo fijo tiene que ser también paulatino. O sea, si la vida es muy larga, no podemos pasar de conducir una bicicleta a conducir un todoterreno de estos, en fin, a toda velocidad, que lo más fácil es que le metamos al acelerador y nos estampemos. Es lo más fácil que puede pasar. Si solamente conducíamos bicicletas, pues vamos a empezar bicicleta, vespino, moto, coche, en fin, hacerlo de forma progresiva. Y otra pregunta, como los fondos, la elección del fondo parece que no depende del banco de que se trate, sino de la gestora, ¿hay también algún ranking de gestoras en cuanto a en esas páginas web que señalas? ¿Hay gestoras que lo hacen mejor que otras? ¿Hay alguna referencia en ese sentido o da un poco igual? Y yo más que gestor hablaría de fondo completo, por lo que le digo, porque como existe arquitectura abierta, pues realmente me da igual a mí, o sea, a mí igual el banco me va a ofrecer fondos de inversión, me puede ofrecer fondos de su propia entidad o fondos de otras gestoras, ¿no? A lo mejor los fondos de inversión de renta fija a corto plazo me da igual que me los venda la propia gestora, pero a lo mejor fondos específicos es que la propia gestora no tiene ese tipo de fondos, ¿no? Vamos a ver, yo siempre que voy a un banco, yo prefiero
los fondos del banco. ¿Por qué? Porque el asesor del banco, los productos que mejor va a conocer son los de su propia casa. O sea, yo cuando voy a un banco y tengo confianza en un banco, prefiero que me ofrezca fondos de su propia casa. Cuando el gestor me va a ofrecer fondos externos, cuando él no tenga fondos adecuados y le complementen a esa gestión, a ese perfil que tengo yo. El Pictet Water, pues el Pictet no tiene oficinas en España para el pequeño inversor, con lo cual hay muchas empresas que ofrecen ese tipo de fondo de inversión. Les digo ese, como les puedo decir, 25.000, Robeco, Rodes, un montón de fondos, ¿no? Entonces, los fondos de inversión al final, claro, hay ranking de gestoras, por ejemplo, el periódico Expansión publica un ranking de gestoras, pero eso es un ranking más de carteras de valores, es decir, los departamentos de estudios lo que hacen es, el periódico le dice, vamos a ver, empezamos el año, decide una cartera modelo y vamos viendo cómo va evolucionando la rentabilidad. Bueno, eso es una medida de calidad de ese tipo de departamento de análisis que se traslada lógicamente a la gestora, ¿no? Pero yo más que medir a las gestoras en concreto, mediría a los fondos de inversión. Es decir, primero empezamos, vamos a ver, dentro de mi cartera ideal, nos olvidamos de los fondos de inversión, porque los fondos de inversión al final no dejan de ser un velo, ¿no? Que cubre un producto más, ¿no? Mi cartera de inversión, 20% renta variable, 60% renta fija a corto plazo y un 10% de gestión alternativa y un 10%, no sé si los porcentajes son así, de renta fija a largo plazo, ¿vale? Entonces vamos a ver qué productos se encajan en cada uno de ellos. Entonces, eso es mi gestor el que me lo tiene que proporcionar. Y si no es mi gestor, pues somos nosotros mismos, o a través de Adicade, o viendo este tipo de cursos al que tenemos que ir un poquito complementando, ¿no? Y luego, pero hoy en día con la arquitectura abierta es que es muy fácil. Y incluso muchas hoy en día lo que es más difícil es, claro, si a lo mejor, claro, hay que ser también, claro, si tenemos ¿cómo conseguimos que el gestor nos dedique atención? Hombre, si tenemos mucho dinero. Pues claro, si tenemos poco dinero, pues claro, la hora del gestor pues vale dinero. Entonces, claro, no es lo mismo atender a una persona que tenga 1.000.000 de euros a una persona que tenga 1.000 euros. Pues claro, si le tienes que dedicar 2 horas, pues claro, como al final cobras por un porcentaje, pues claro, 2 horas por una persona de 1.000 euros, pues te sale la visita a 50 céntimos. En cambio, una persona que tiene mucho dinero, pues le puedes dedicar más atención, ¿no? ¿Cómo lo salvamos eso? Pues tratando de formarnos de la forma o a través de, por ejemplo, de Adicae, que en muchos casos te puede asesorar en este tipo de cosas, ¿no? Claro, el objetivo de estas videoconferencias, de estas charlas, es la formación en los diferentes productos de ahorro. Hemos hecho charlas sobre bolsa, hemos Claro. hecho sobre hace 2 semanas, sobre planes de pensiones, Claro. ahora fondos de inversión y en definitiva, al final, pues probablemente cada uno se tiene que acomodar pues a los conocimientos que tiene y todo hay que decirlo, pues posiblemente la mayoría de nosotros somos del depósito a plazo. Claro, bueno, pues oye. Y yo, Claro. por ejemplo, soy economista, poco más me arriesgo que al depósito a plazo. Pero la idea es poder llegar a superar eso un poco, ¿no? Y con respecto al riesgo de los fondos de inversión, sí que quería plantearte una pregunta. Hemos hablado al principio de que existía poco riesgo en cuanto al precio, que no existía gap. Así nos podías explicar un poco en qué mercado cotizan los fondos de inversión y si hay algún riesgo, por ejemplo, como ocurre en bolsa, de que salga el fondo de un mercado continuo y que tengamos algún problema de liquidez. No, de hecho los fondos de inversión no cotizan en un mercado continuo, ¿vale? Los fondos de inversión lo que tienen es un valor liquidativo. Entonces ese valor liquidativo se evalúa, a diferencia de las acciones, los fondos de inversión no se evalúan todos los días. Los fondos de inversión se evalúan siempre a cierre de mercado, ¿vale? Entonces los inversores pueden comprar y vender, pero siempre a precio de cierre de mercado. Pero yo decía que es un precio justo porque es el mismo precio, imagínense Javier y yo. Yo vendo un fondo de inversión, el fondo de inversión A, y Javier lo compra. Bueno, pues yo lo compraré a 50 y Javier lo venderá a 50. Es decir, en ese aspecto es justo. Si Javier y yo fuéramos a comprar acciones de Telefónica y las quisiéramos comprar por lo mejor, pues yo seguro, si fuera, las compraría un poquito más caras y Javier las vendería un poquito más baratas. En cambio, el fondo de inversión es justo porque como es a cierre de mercado, la propia cartera se valora a un precio, pues como ha cerrado la bolsa, como valoración de la renta fija, etcétera. Entonces, ese valor liquidativo es al que los inversores pueden comprar y pueden vender. Esto,
si es un producto retail, pero por ejemplo hay circunstancias extraordinarias. Imagínense que, por ejemplo, dentro de un fondo de inversión, pues no sé, hay una mutua de seguros o hay un plan de pensiones que ha invertido mucho dinero en un fondo de inversión y de repente quiere sacarlo. Bueno, pues a lo mejor esa gran cantidad no se puede sacar de la noche a la mañana. Se tiene que sacar, pero estamos hablando por a lo mejor un fondo de inversión que tenga 2 millones de euros de patrimonio o 3 millones de euros de patrimonio, pues imagínate que solo hay un inversor que tiene 500.000 euros. Pues si tú quieres vender 500.000 euros, no te dejan venderlo, tienes que dar un preaviso. ¿Por qué? Porque el gestor tiene que reestructurar la cartera. Porque imagínense que ese fondo de 3 millones de euros tiene su liquidez, que son justo 500.000 euros. Y viene uno de los inversores y pide 500.000 euros. Pues claro, no puede sacar los 500.000 euros de liquidez, porque entonces estaría cambiando la estructura del fondo de inversión. El fondo de inversión a lo mejor era un fondo de inversión mixto, que tenía que tener por obligación esa liquidez, ¿no? Con lo cual, en casos extraordinarios de peticiones de reembolsos, pero fíjense de qué estoy hablando, por lo mejor un fondo de inversión que tenga 3 millones, imagínense que solo hay un inversor que tiene 500.000 euros invertidos. Pues claro, debería dar una orden de preaviso, a lo mejor de 2 o 3 días, para que el gestor tuviera tiempo de ir deshaciendo la cartera poco a poco y ofrecerle esa liquidez. Pero en cualquier caso, el inversor pequeño no tiene ningún problema con los fondos de inversión. Buenas tardes, desde Barcelona. ¿Se me oye? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Mire, tengo una información muy precaria sobre los fondos de inversión de gestión dinámica. O sea, fondos que se supone que los gestores van moviendo, van invirtiendo según las características del mercado. Pero tengo una información muy precaria. A ver, me gustaría que me informara sobre eso porque tengo entendido que son los mejores, sobre todo para personas que no estamos muy puestos y que queremos que eso no se hunda en un momento dado, si estos fondos son así. Vale, gracias. Los fondos, muchas veces este tipo de fondos de inversión de gestión dinámica son también fondos de autor. Es decir, son fondos en los que hay un gestor, pues hemos visto muchos gestores, en fin, estrella, ¿verdad? Muchos comentaristas, muchos analistas, muchos profesores que luego al final, bueno, pues ponen en marcha sus propias teorías y se dedican a gestionar inversiones, ¿no? El problema de los fondos dinámicos es que, claro, como aparecen y desaparecen en función de su éxito, pues no podemos establecer una medida de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Entonces, en los fondos dinámicos realmente usted tiene que tener mucha confianza en ese gestor. Entonces, al final, no hay una clasificación, porque ya le digo, al final los fondos dinámicos que sobreviven son los buenos, pero ¿cuántos fondos dinámicos han quedado en el camino? Porque al final pues han hecho inversiones que se han confundido, ¿no? Porque al final tengo en cuenta que los fondos dinámicos lo que te hacen es, oye, voy a intentar, bueno, coger la buena dirección cuando la bolsa sube y cuando la bolsa baja, pues salirme del mercado, ¿no? Y al final está continuamente tomando decisiones. Si esas decisiones son correctas, pues fenomenal, pero si no son correctas, pues bueno, usted imagínese, no, yo soy un fondo muy dinámico, creo que la bolsa lo va a hacer mal, entonces me salgo. Bueno, y la bolsa sigue subiendo. Pues claro, se pierde usted esa subida, ¿no? Va, pues venga, pues como ha subido, ahora voy a entrar. Y entonces justo en ese momento baja. Entonces los fondos dinámicos son complicados porque tiene que tener mucha confianza en el gestor, ¿no? Otra cosa son los fondos de gestión pasiva, en donde ahí sí que ya es mucho más fácil a través de diferentes estrategias conseguir una rentabilidad más acorde con el perfil del inversor, más conservadora, ¿no? Lo que no quiere decir, lógicamente, que no se pueda perder dinero también, ¿no? En cualquier caso, los fondos dinámicos, pues como todo en la vida, ¿no? Pues para un porcentaje determinado de cartera conservadora, bueno, pues puede ser una herramienta adecuada, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, hay que ver qué es lo que hay debajo de ese fondo de inversión, hay que ver qué tipo de activos tiene y ver si usted se siente cómodo con ese tipo de gestiones, ¿no? Y en todo caso, información puntual de lo que está haciendo y de lo que está y de cómo se está comportando el fondo. La ventaja de los fondos es que, claro, te puede salir sin peaje fiscal. Una cosa, una pregunta. Zaragoza. Sí, yo te veo. Todo fondo, si yo quiero recuperar, levantarlo de alguna manera antes de su vencimiento, Sí. la entidad bancaria debe ponerme lo que se llama una ventanita, una fecha que ellos asignan en la cual yo puedo levantar ese dinero bajo una serie de características. Pero me habla de los fondos garantizados. Yo hablo de fondos. No, los fondos de inversión no tienen, la mayoría de los fondos de inversión no tienen plazo de vencimiento, ¿vale? Es decir, usted puede comprar y vender los fondos cuando le dé la gana.
Imagina un fondo de inversión de renta variable, de renta fija mixta, fondos monetarios. Usted puede tocar el fondo cuando le dé a usted la gana, ¿vale? Otra cosa son los fondos de inversión garantizados. Usted imagínese que yo le garantice a usted un 5% de rentabilidad anual si usted mantiene el dinero conmigo durante 10 años. ¿Vale? Entonces, me parece fenomenal, firmamos un contrato. En ese contrato yo puedo decirle a usted, y no obstante, no se preocupe, que una vez al año, si usted quiere salirse del fondo, yo le abro una ventanita durante un día al año en el que las condiciones son, pues que no le cobro comisión de reembolso y que en vez de darle un 5 le doy un 4. Me lo estoy inventando. Bueno, pues si eso lo pone en el folleto, fenomenal. ¿Vale? Pero esos son en los fondos garantizados, porque el resto de fondos de inversión no tiene comisiones de reembolso, por lo cual usted lo puede tocar cuando le dé la gana. Otra cosa es que a lo mejor hay fondos de inversión que sí que es verdad que para evitar que la gente especule mucho y maree al gestor, a lo mejor te pueden poner comisiones de reembolso a lo mejor durante los 3 primeros meses o durante los 6 primeros meses. ¿Vale? A lo mejor puede ser que haya algún fondo de inversión, pero es rarísimo. Es rarísimo y desde luego en España yo, chicos, creo que no conozco ningún fondo de inversión. Sí que en tiempos a lo mejor ha habido alguno, ¿verdad? Pero en fondos de inversión tradicionales es difícil. En todo caso, estas comisiones, oye, pues en los 3 primeros meses, oye, no toques el dinero. O tócalo y te cobro el 1%. Pero es muy difícil. ¿No tenemos más preguntas? Bueno, pues ya que ellos no preguntan, voy a preguntar yo. Has comentado al principio que al invertir en fondos de inversión que no tenemos por qué limitarnos a las inversiones en España, que podemos acceder a fondos internacionales. Pero teniendo en cuenta que el pequeño ahorrador tiene que ver hasta qué punto sus conocimientos alcanzan, atreverse a invertir fuera de España con riesgo de tipo de cambio, de mercados que no conoce, o de evoluciones que no conoce, o bueno, de que se dupliquen comisiones, ¿hasta qué punto se puede atrever un pequeño ahorrador español tiene que fiarse exclusivamente de la información de su asesor? Hombre, yo es el ejemplo que les ponía antes en la presentación. O sea, ustedes imagínense que le decimos a un inversor americano que tiene que tener el 90% de sus inversiones en España. Pues claro, o sea, pues no diría que si estamos borrachos, ¿no? Entonces, claro, un inversor español normalmente tiene el 100% de sus inversiones en España. ¿Qué pasa? ¿Que los españoles somos más listos que los americanos? No, pues que hay un sesgo hacia lo local. Nosotros nos pensamos que creemos que estamos más cómodos invirtiendo en España, pero realmente eso al final, pues no es que seamos más listos que los americanos. Con lo cual, al final, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, en fin, leer, informarnos y al final, bueno, pues tratar de, en fin, ya le digo, los medios de comunicación todos están continuamente hablando de fondos de inversión, hablando de carteras óptimas, hablando de, en fin, de estructuras óptimas, ¿no? Y entonces, claro, al final los tenemos que decir es que no tiene por qué tener más riesgo un fondo de inversión de toda Europa que un fondo de inversión solo de España. ¿Por qué tiene que ser más arriesgado invertir en un fondo de inversión de Europa entera o en un fondo de inversión mundial que no en invertir en un fondo que solamente invierte en España? Al final estamos diversificando, ¿no? Entonces, si yo mi porcentaje, como hablamos con el señor de Barcelona, decía, pues yo es que, mira, voy a empezar a invertir un 10%. Yo siempre he invertido en renta fija, pero mira, ahora voy a invertir un 10% de mi patrimonio en renta variable. ¿No? ¿Por qué ese 10% lo tengo que invertir solo en España? Ojo, que a lo mejor es una opción coherente hoy en día, porque España es de lo que más está subiendo, a lo mejor es una opción coherente, que no digo que no, pero ¿por qué no ese 10% lo puedo invertir diversificado? ¿Por qué no lo puedo invertir en un fondo que sea sectorial, que solamente englobe tendencias internacionales de consumo, por ejemplo? ¿O por qué no puedo invertir en un fondo que invierta, oye, aprovechando que Brasil ha bajado muchísimo, oye, ¿por qué no invierto en un fondo, a lo mejor no solo de Brasil, pero sí de Latinoamérica? Que a lo mejor cojo también parte de Brasil, hombre, Brasil ha caído mucho, la verdad es que Brasil lo está pasando muy mal, pero realmente ha caído mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿por qué no puede subir? Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco la mentalidad y, sobre todo, Javier, es decir, renta variable, dentro de renta variable vamos a abrir la mente. Yo no he ido a abrir la mente respecto del 100% de nuestro patrimonio, pero eso que nosotros estemos dispuestos a sufrir, ¿por qué sufrirlo solo en renta variable española? Si los americanos no invierten el 100% en renta variable española. Entonces, si los americanos invierten, ¿por qué cada país tiende a sesgar hacia lo suyo particular? Porque hay ese efecto miopía, ¿no? Lógicamente estamos más cómodos invirtiendo en Telefónica que no en Deutsche Telekom.
Pero ¿por qué tiene que ser, solamente porque nosotros conozcamos mejor Telefónica que Deus Telecom, por qué una tiene que ser mejor que la otra? ¿No? Entonces, claro, la forma está en trasladar y cambiar esa incertidumbre por riesgo. Entonces, si nosotros somos capaces de leer, de tener una formación propia, bueno, de fiarnos de un analista de referencia que tengamos que escribe en Expansión, o que escribe en El Economista, o que escribe en 5 días, bueno, y nosotros le vamos siguiendo, bueno, pues porque al final no podemos formarnos un poco, tener confianza, ¿no?, en esa persona, ¿no? Hay muchos analistas que asesoran a través de fondos de inversión. Pero hay que leer y hay que tener confianza, ¿no?, en este tipo de gente, ¿no? Pero no le digo tener confianza en el 100% de nuestro ahorro, no. En ese porcentaje que va a ser de renta variable, que va a ser de riesgo. Pues vamos a consumir ese riesgo de la forma más coherente. No solamente porque esto está aquí cerca, invertir en Telefónica, que es una empresa fenomenal, que ha ido fenomenal en bolsa también en los últimos meses. Claro, también estuvo a 30. Con lo cual, pero bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues si os parece, vamos a cerrar la videoconferencia dándole las gracias a Juan Rollo por su exposición y todas las dudas que nos ha solucionado. En el caso de la ponencia sobre bolsa, en su día hicimos diversos supuestos prácticos intentando analizar como pequeños ahorradores hasta donde llegábamos distintos títulos de acciones cotizadas que se han mencionado. Pues a lo mejor con nuestra miopía analizamos Telefónica, intentamos analizar Iberia, ya se nos complicó con el tema de la absorción con la compañía inglesa, y desde luego intentaremos hacer un análisis de algún fondo de inversión y desde luego te pediremos opinión sobre las divagaciones que hacemos los pequeños ahorradores sobre qué productos son buenos o no. Sí, pues pues yo encantado, pues a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también a todos los que están por ahí, todas las oficinas, por estar aquí. Muchas gracias.